Recibimos a Catherine Hernández para un poco hacer un update de qué va a pasar, cuáles son las expectativas con las elecciones del domingo en Venezuela. Si el panorama sigue igual que la última vez que nos vimos y si se ve alguna manera de que el oficialismo pueda respetar los resultados. Bueno, chicos, buenas tardes. Saludos a la audiencia del Plato del Día. Nere, Samuel, Alba, querido amigo. Aquí estamos atendiendo al proceso. Ya se han instalado las mesas durante la mañana de hoy. Son más de 30.000 mesas electorales en territorio venezolano, incluso en el exterior. Grande, sí. Lo que hemos reportado durante la mañana de hoy ha sido algunas dificultades para el ingreso de los testigos en el momento de la instalación de esas mesas, pero estábamos conversando hace algunos minutos con Álvaro Algarra en nuestro noticiario de CDN Canal 37, Noticias Ahora, y él nos decía que son situaciones menores, o sea que no ha sido la generalidad. Me impresionó la cifra que me mencionó Álvaro: 280.000 miembros del Plan República. El Plan República son los militares. Lo decía los María militares, Corina ayer en sí. su rueda de prensa. ¿Pero eso es bueno o es malo? ¿Son de los nuestros o son del gobierno? No, es el gobierno en general con la fuerza militar que actúa en teoría en resguardo del proceso electoral, pero el número es significativo. Entonces, Claro. ¿Quiere decir esto que creció más de la historia históricamente? No quiero darte el dato porque no tengo la precisión, pero después de pasar 13 años en República Dominicana, donde uno sabe que la policía electoral, lo que llama la policía electoral, creo que no alcanza 30.000. No, la de aquí no. Sí, entonces, claro, cuando yo escuché 280.000, dije, espérate, pero tengo que recapitular para ver, Juan Carlos, si en ocasiones anteriores ese número es similar. Aquí daba porque el a dos territorio de ustedes personas. también es muy amplio. Sí, Exacto. Por una parte. Por otra, los observadores independientes, los observadores que vengan de otros países, ¿qué cantidad, de qué número estamos hablando? El Consejo Nacional Electoral habla de más de 600 entre representantes de la comunidad internacional, pero hay que hacer énfasis en varias cosas, Nereida. La legislación electoral venezolana no prevé el principio de observación electoral tal y como lo conocemos en República Dominicana. Lo que hay es acompañamiento electoral. ¿Qué significa eso? Usted como acompañante no puede, por ejemplo, dar detalles de lo que usted observa. Ni rendir informes ni como lo rendir hacen. informes públicos, tal y como hacen otras organizaciones, por ejemplo, cuando vienen a República Dominicana. Entonces, por ejemplo, hay algunos invitados que han sido invitados por las partes. Okay, hay invitados que han sido invitados tanto por el Partido Socialista Unido de Venezuela como también por la plataforma unitaria de la oposición, que es la que representa a Edmundo González Urrutia y a María Corina. Yo todavía tengo algunas dudas sobre cuáles van a ser esos observadores a los que se les va a permitir el ingreso a Venezuela. Hemos visto al expresidente Leonel Fernández de la República Dominicana llegar a Venezuela. Sé que está hospedado en un hotel de Caracas, que a diferencia... ¿Quién lo invita? No tengo la precisión de quién lo invita, porque ellos han dicho simplemente que han sido invitados y que ayer, por cierto, tuvieron una reunión con el canciller venezolano, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Iván Gil. En esa reunión participó también el buen amigo del expresidente Fernández y uno de sus homólogos como expresidente de Colombia, el señor... Álvaro Uribe. No, Ernesto Samper. Ernesto Samper. Álvaro Algarra nos comentaba hace algunos minutos que una información que yo tengo que confirmar, porque dice que Andrés Pastrana ya está en Caracas. A mí tengo que confirmarlo. Puede ser, recuerda que ellos van juntos siempre, ¿no? Lo que pasa es que Andrés Pastrana pertenece al grupo IDEA. IDEA fue, Andrés Pastrana, razón. que vino a República Dominicana. El grupo Dominicana IDEA lo vetaron. recientemente, ha recibido críticas porque es un grupo de expresidentes que ha sido muy claro y muy transversal con las críticas al gobierno de Nicolás Maduro y que ha dicho en distintas oportunidades que en Venezuela lo que se tiene es que votar en paz, que es lo que se tiene es que votar con transparencia. El proceso ha estado presentando muchísimas irregularidades y ustedes lo saben, lo hemos comentado acá, entre otras cosas que, por ejemplo, los candidatos de oposición no tienen el mismo espacio de cobertura en medios de comunicación. De hecho, a María Corina Machado está vetada en la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela y eso hace, por supuesto, desigual la contienda. Es una contienda absolutamente desigual, es una contienda que tiene hoy a más de 100 representantes de la organización política de María Corina Machado presos Una cosa, Catherine, a la fecha de la elección.
que a mí me ha llamado la atención. Sabemos que María Corina está vetada Sí. para ser candidata presidencial y que por eso dio paso a su Edmundo. compañero, a Edmundo. Entonces, pero como quiere, ella es la que está haciendo Ella la es la líder. campaña. Y la gente se lo está pidiendo a ella. Sí, Los sí. cambios. Entonces, es como un proceso que uno Sí. no está acostumbrado a verlo. Pero, por ejemplo, ayer veíamos las imágenes de la gran concentración y quien daba los discursos y quien llamaba a la gente. El candidato es la sombra de ella. Sí, sí, El- sí. Es lo que le llaman un candidato tapa. Tapa. Miren, en países en donde, ya en Venezuela hemos vivido algo así, pero evidentemente en una dimensión mucho más pequeña. 8 de cada 10 venezolanos hoy, según encuestas, quiere un cambio de lo que está viviendo en Venezuela, independientemente que usted se considere chavista, independientemente que usted se considere madurista o evidentemente de la opositora. En las elecciones regionales, recuerdan ustedes el caso de Barinas. En el caso de Barinas, la oposición ganó la elección. Estado Barinas. En el estado Barinas. Eso es un estado de los llanos venezolanos, cerca de la frontera con Colombia. Barinas, además, estado donde nació Hugo Chávez. Entonces, en Barinas, la oposición ganó la elección. Inhabilitaron a ese ganador, me refiero a los tribunales venezolanos. Cuando gana, lo inhabilitan, no puede ejercer, no va a ganar. Santísimo. Entonces, ¿qué pasa? La oposición pone a otro candidato en su lugar. No puede. Y así estuvieron haciéndolo. Yo no sé cuántos candidatos pusieron. Se llama la estrategia de Barinas. Ah. Y la estrategia de Barinas no es otra cosa, que es que la gente está tan harta que vota por quien sea. Claro. ¿Y cuál es la actitud? Y quizás, ojo, y yo no quiero quitarle mérito a Edmundo González Urrutia. Claro, claro. Edmundo González Urrutia es un embajador y es una persona con mucho Tiene sus prestigio, méritos. pero era absolutamente un desconocido, Claro. incluso para sectores de oposición dura. ¿Qué ocurre? María Corina Machado dice, ¿me van a inhabilitar a mí? Busco a Corina Lloris. A Corina Lloris no la dejaron inscribirse y buscaron una alternativa a un tercer candidato, que en este caso es Edmundo González Urrutia, que como bien señala Albanelli, termina siendo una suerte de candidato tapa en una campaña que realmente lidera María Corina Y esos Machado. pasados líderes que había para épocas anteriores, ¿Quién es Guaidó? Capriles, Guaidó. Nunca había Guaidó. pasado. Nunca había pasado Pero con ¿qué eso. ¿Dónde pasa están? con Es lo que ellos? preguntan. ¿Dónde Que ¿dónde están? Ajá. Enrique Silbrados. Capriles, sí, no, Enrique Capriles está participando del proceso, uno no lo ve necesariamente activo ni en la... Debe estar drenado y agotado, No, él está además. escribiendo mensajes en Twitter en donde ¿Está apoya- invalidado también? Está inhabilitado, Inhabilitado. también. Sí, y Juan Guaidó, ustedes saben que está en Estados Y Unidos. el o alto sea. que cayó preso por un tiempo también. ¿Cómo se llama este? Guaidó no fue. No, No, Leopoldo López No, está en López. Madrid. Leopoldo Leopoldo. López está en Madrid y ha dicho que están apoyando también la lucha de María Corina Machado. Aquí, ¿cuál es la realidad? ¿Podrán votar? Porque leí un titular con respecto a eso, se habilitó la votación. Sí. ¿Dónde están? ¿Cuáles son Mira, los para lugares? precisar el dato, antes de poco más de 50.000 efectivos militares participaron aquí en la Policía Militar Dominicana. Ahí en las está, elecciones. ahí está. Bueno, o sea que O sea que escuchar 4 veces más 280.000 es grande, Sí. es grande. Entonces, miren, para que pongamos aquí a la gente en contexto, en República Dominicana, datos de la Organización Internacional de las Migraciones dicen que somos 120.000 venezolanos, un poco más, un poco menos. Sí. ¿Qué pasa? De esos 121.000, solo van a poder ejercer el derecho al voto en el consulado de Venezuela en República Dominicana, que está ubicado en la calle, si no me equivoco, es José del Orbe, que es la paralela al Mirador Sur. A la Nacaona. A la Nacaona, perdón, puntualmente. sí. Son 658 venezolanos. De 121.000, 658. Ahora les explico por qué. No vota nadie. No es que los venezolanos no quieran votar. Todos esos venezolanos que están inscritos de manera natural en Venezuela, porque usted en Venezuela no tiene que registrarse para votar. Usted Claro. cumple 18 años y usted con su cédula Empadronado ya se busca en el Consejo Nacional Electoral, ahí va y Y ya usted está empadronado. tiene su centro y usted va y vota. El problema es el siguiente. El registro electoral en Venezuela pasó años cerrado y lo abrieron para este proceso electoral apenas 3 semanas. No está actualizado. Wow. ¿Ok? Entonces, ustedes ahora tienen a casi 8 millones de venezolanos que viven en el exterior en general. De esos 8 millones, entiendan que no necesariamente todos tienen edad para votar. Calculen que aproximadamente 5 millones los tengan o estén habilitados para votar. Esas personas tuvieron que haber cambiado su registro electoral para ¿Por votar qué? en el exterior, porque es una para contemplación de votar la en el ley. Para exterior, votar en el sí, exterior usted tenía que cambiar su Ujú. registro. Como Porque pasa aquí también. es como Sí. decir, ya usted... Ya yo no- Empadronarse. exacto, empadronarse. Ya yo no voto en Caracas, o ya no voto en Mérida, o en Barquisimeto, o en donde sea. Ahora voto en Santo Domingo, o en cualquiera de las ciudades en donde haya consulado.
que esa es otra gran Sí, es cosa. entendible esa también, esa sí Por es ejemplo, entendible. en Estados Unidos administrativo, no se va a poder emitir un voto. ¿Qué? Porque no hay No consulado. hay consulado, no hay relaciones. No hay Relaciones relaciones. diplomáticas. Si no hay relaciones diplomáticas, no hay consulado. Por lo tanto, los venezolanos que residen en Estados Unidos no podrán votar. En Rusia Eso sí. también pasa en Ecuador. En los consulados de Quito y Guayaquil tampoco podrán votar. Dificultades para los venezolanos que viven en el exterior y acá en República Dominicana. Para usted poder ejercer el derecho y para poder haberse registrado, hecho el cambio de ese padrón que ustedes mencionan, ¿Qué hay que hacer? teníamos que Ya se acabó tener, el tiempo. claro, eso fue hasta abril, entre marzo y abril. Teníamos que tener pasaporte venezolano vigente. Ajá. Sí. Ese pasaporte venezolano vigente Tarda. no solamente tarda, sino que cuesta. Ajá. Cuesta Hay un por lo menos trámite aquí. $300 que mucha gente no tiene. Ajá. Para el mayoría del venezolano que está aquí, $300 es un dineral. Es un dineral. Y hay otra gran situación que es, yo creo, la más compleja, y es que el Consejo Nacional Electoral estableció en su normativa que los venezolanos en el exterior tenían que demostrar residencia permanente Aquí. en Ay, el o sea, O sea, país que tenía en que, donde haber- o estuvieran. que ser o sea, residentes. Permanente. O sea, su problema no es con el Estado venezolano. Ellos le pidieron que tenía que estar resuelto su problema de Con legalidad con con el el Estado exterior. donde residan. Exacto, Qué exacto. buena gente son. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, yo no, les puedo pero dar... lo largo que es el proceso. Pero Claro. por Dios, eso es todo lo contrario. Mire, imagínense el caso, yo les voy a hablar de mi experiencia El personal. bloqueado que Ajá. están. Para tener residencia permanente en República Dominicana, usted tiene que pasar, si cumple absolutamente todo lo del librito y si tiene el dinero para renovar todos los años, usted tiene que pasar por lo menos 5 años. ¿Te tomó ese tiempo? A mí me tomó 6. Oye, eso. A una Oye, mujer eso. informada, Y que además sale en la famosa, televisión. Sí, Tiene o sea, a mí me ha relaciones. tomado 6 años tener residencia permanente. Sí. Entonces, por ejemplo, todos los venezolanos que se acogieron al plan de normalización de venezolanos acá en República Dominicana, ese No, documento no les permitía Claro. registrarse para votar. Sino que era porque no es permanente. un No es documento permanente. temporal. Es un documento que parece Catherine, temporal. y ya Pero para- te digo, tú puedes pasar temporal 4 años en Sí. República Dominicana, 5 años. O sea, tú tienes residencia, pero no, eso no te avala El gobierno hacer es el astuto cambio. porque se supone que esos venezolanos que salieron del país, Claro. Son en, sus en su adversarios. mayor cantidad son contra la política del gobierno. Evidentemente. Y tú vas a votar. Yo no puedo votar. Todavía. Yo tengo que votar en Caracas. Ah, pero no ha Porque cambiado el yo domicilio. no hice mi cambio. Ah, no Y hiciste el padrón ahí, yo el no padronamiento. me empadroné Y en República garantías de si Dominicana. tú, vamos a suponer, puedes tomar un avión mañana Puedo. sábado. No, y- yo podría hacerlo. Exacto, y volver. ¿Qué garantías tú tienes de salir? No, de salir todas, de regresar, no sé. Exacto, de salir de No, allá. de salir de Después que Venezuela. De salir de Venezuela. De salir de Venezuela. No, de salir de... Miren, Después que tú hay muchos periodistas que están hoy en Venezuela que hacen un trabajo crítico e íntegro y están hoy en Caracas. En Venezuela tenemos un gobierno autoritario, yo no tengo ni que decírselos. Entonces, bueno, algunos de esos periodistas con sus cadenas de noticias tomaron la decisión de enviarlos. Nosotros tomamos una decisión con Albanelli y con parte del equipo acá del canal y consideramos que quizás no era lo más... Lo ideal, exacto. Sí, lo más prudente. Yo no he recibido ningún tipo de amenazas, o sea, yo Sí, bueno, hay que estuve en esperar Venezuela, tampoco recibirla. pero sí, nosotros Pero ellos saben preferimos cómo quedarnos tú acá. piensas, Sí, entonces no, eso ellos, puede- evidentemente. Y una pregunta, la última vez que hablamos aquí tú decías no lo veo posible. Sin embargo, en la medida que han ido pasando los días, el fervor que hemos visto en las redes sociales Sí. nos hace creer que sí que hay un chancecito, una leve posibilidad. Claro, en el contexto democrático, un gobierno se vota y la mayoría hace que el otro gobierno salga. Sí. En el contexto de una dictadura, pues es muy probable que lo que haya es como dijo el mismo Maduro, un derramamiento de sangre. ¿Ha cambiado algo para ti? ¿Ha cambiado la visión en estos últimos días viendo estos cierres de campaña? Yo estoy igual que tú, yo quiero creer. Yo quiero creer, como millones de venezolanos, que el cambio es posible. Yo no tengo duda de que en este momento la oposición es mayoría. Yo no tengo ninguna duda, como no la he tenido desde hace muchos años, pero en este momento aún menos, porque la familia Venezuela, el país cambió, Nereida. Venezuela cambió. Venezuela tiene a 8 millones de sus hijos viviendo en el exterior. Esos 8 millones también tienen a sus familias en Venezuela. Y esa fractura duele. Y esa fractura va a ser que los que están en Venezuela, que antes no votaban, salgan a votar. Imagínense ustedes una mujer de 60 años o 70 años que tenga a sus hijos y a sus nietos fuera, que no los pueda ver y que diga, quizás dentro de 6 años yo ya no estoy aquí. Claro.
esa mujer que quizás antes ya no votaba, ¿tú crees que se va a quedar en su casa? No, Quizás no, se no, moviliza. no, exacto. Entonces yo creo que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, este movimiento de la plataforma unitaria, han desarrollado una movilización social importante. Yo creo que sí, que es importante y que es orgánica, porque hay algo que los partidos políticos en Venezuela ya no tienen, y es plata, dinero. El dinero no existe, hay una sequía de recursos para poder movilizar personas. Del recurso dinero. Y además, Y el gobierno sí tiene y lo está usando. evidentemente, el gobierno Y la lo posibilidad usa. de que desconozca el gobierno, o que el gobierno reconozca un triunfo de la oposición, ¿cuáles son? Mira, lo que hemos escuchado en los últimos días es un Nicolás Maduro que dice eso, que dice, si perdemos acá va a haber un baño de sangre, si Pero que yo le perdemos... decía a de Catherine, su es boquita. la primera Sangre y vez fuego. que uno No lo lo escucha a él oí. como un poco desesperado. Sí, está desesperado. Se nota desesperada el oficialismo. A mí lo que me ha llamado la No guardó atención... las es que- apariencias. y oigan esto, algo que sí ha cambiado. Él en nunca lo- las ha guardado, ¿eh? No, él siempre ha sido, el discurso chavista ha sido siempre un discurso violento, pero coincido con Albanelli que verlo públicamente y en un momento tan álgido en el que todos los ojos están puestos sobre Venezuela, decir esto Es desafiante. es desafiante. Y es tan desafiante que algunos de sus panas, como los llamó Federico, yo vine en un reciente artículo del periódico Listín Diario, porque es que son harina del mismo costal, Ajá. se han preocupado, ¿no? Entonces ahora uno ve a un Lula da Silva preocupadísimo y dice que le dio miedo eso, ¿no? Y le ha llamado la atención. O sea, Y le llamó la atención a Maduro. le llamó la atención a Maduro y Lula dice es que no es con baño de sangre. Ajá. Es contando votos Es que Lula también se dio cuenta. que se miden Pero los que- demócratas. Pero Yo Lula no nunca ha sé. sido como Lula un es otra sí. cosa. Es que hay dos tipos de socialismo y lo Claro, sabemos. Hay un claro, socialismo como el de Chile, como el de Brasil. Claro. Sí, pero Y hay hasta el socialismo ahora- de Nicaragua y está el De socialismo Cuba. de Cuba y el de Venezuela. Pero hasta ahora, ese socialismo había sido uno solo de Venezuela y Brasil era la misma cosa, se apoyaban en cualquier momento. Claro. No, desde el punto de vista entonces, del apoyo, sí, desde el punto de vista de la práctica, no. Claro, Exacto. claro, que haya cambiado el discurso, o sea, Que que yo haya creo que Chávez reaccionado, va a ir tú dices, hacia "Epa, ese esto es algo". socialismo. Sí. Igual Gustavo Petro, de Colombia. Le dijo, "Cálmate, no, manito". han hecho algunos esfuerzos Bájale para dos. firmar Bájale acuerdos. dos. Agarren el loco. Alberto Fernández, También. el expresidente De argentino, Argentina. Ajá. lo han bajado del avión, el Consejo Nacional Electoral le retiró la invitación que le había hecho Se la había formalmente. enviado, Se sí. la había enviado y la declaración de Alberto Fernández ustedes la pueden buscar en redes sociales. Sí. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Nosotros queremos llegar a Venezuela a observar el proceso tal y como nos han invitado para que el que gane, gane y el que pierda, pierda. Dijo la palabra clave para que lo Y ya está. desinvitaran inmediatamente. Y ya está. Lo desinvitaron. Catherine, solo te puedo decir desde mi posición, oración, mucha Amén. oración por la Venezuela que tanto queremos, amamos, la Venezuela que nos acogió a República Dominicana en muchos momentos. Gracias, Natalia. Todavía en hay el muchos pasado, dominicanos muchos ya dominicanos. Yo que tengo no han mucho- querido regresar. No, tengo mucha familia, Es su mucha vida, es gente su país, es querida. su patria Es ya. su patria, Sí. que nos recibió en los años 70 y 80 y nos trató muy bien. Y ese país, amigo, hermano, del cual es un referente cultural y social para todos nosotros. Dos Le deseamos candidatos lo solamente. mejor. Tenemos como 8 hay más. 9 candidatos. Hay como 9 más, Hay sí, 9 pero candidatos. que son un allantico. Pero tú sabes, en pa' Venezuela le dicen los disimularlo. alacranes. Ajá, para disimular. Los alacranes, porque son candidatos que han funcionado como una suerte de sí, o sea, son representantes de una oposición política que han agarrado, por ejemplo, partidos que estaban vacíos de contenido y que el chavismo de una manera u otra ha Los financiado para Para que- crearlos exacto. como suerte de caras Como de De su Trujillo, oposición. teatro, de su, que te- de Trujillo su hacía teatro su- de igualdad y de legitimar. democracia. Trujillo Sí. hacía su propia No, mira, oposición y la pueden sumar fundaba. votos, ¿eh? Y Ajá. pueden sumar votos. Y Ah. eso puede generar algún tipo de... Recuerden que el chavismo siempre ha buscado avalarse legalmente. Divide y vencerás. Sí. En medio de toda la... Legitimarse. legitimarse. No es a la franca y hay excesos, ¿no? Pero ellos han buscado de una manera u otra validarse en procesos electorales, que pueden ser cuestionados o no, pero procesos electorales. Claro, en siempre fin. me ha llamado la atención, exacto, eso Entonces, es una verdad. y eso yo creo que es algo que de lo que vamos a ver Mayoría mucho estos simple, días. Catherine, o 50% más uno, como aquí. Mayoría simple. En Venezuela es mayoría simple. No necesitamos 50 más 1. Lo mejor de lo mejor le deseamos a Venezuela Gracias, Nereida, el gracias. domingo que viene, que es que caiga el chavismo y que Ay, vuelvan a ay, sí. disfrutar. ¿Tú sabes lo que de- yo quiero? ¿Qué? Lo único que yo quiero es que la familia venezolana se Se encuentre en un reúna. abrazo. Wow. Sí. Independientemente de si usted es chavista, de si usted es madurista. Yo lo único que quiero es eso. O sea, yo creo que eso es lo que quiere la mayoría de la Claro. gente. O sea, que el país que nosotros tenemos ahí guardado y que es un país que está en ruina,
pueda abrazarse y pueda avanzar aún con las peores diferencias. Oye, eso es mucho pedir. No, Eso es jamás. tanto pedir, No. caray, después de 25 años. Así que gracias por la solidaridad, Nereida, Juan Carlos, Samuel, Albanelli, los venezolanos que están acá y que pueden votar, que vayan a votar en el consulado, que son 658, pero 658 es se un vota. voto que cuenta. Es un voto que cuenta. para demostrarle Claro. lo mal que lo ha hecho el chavismo en todos estos años. Y tú sabes que, por cierto, Samuel, yo sé que a ti te gusta cubrir lo que pasa en la calle también. Sí, sí. El domingo a las 2 de la tarde, venezolanos de distintas organizaciones no gubernamentales están convocando a una concentración de celebrar venezolanos juntos, estar juntos. a orar, tal y Ajá, como qué tú has bien. dicho, Nereida. Yo sé que ahí va a haber música, van a haber Ay, qué canciones, chulo. va a haber Va a haber encuentros. pequeño, va a haber Sí, comida, seguro va a haber de rica, todo. sabrosa. Traigan ¿Dónde va a pequeño. Eso va a ser en el Mirador Sur a las 2 de la tarde. Cerca de la embajada. Sí, a unos El metros viernes de la me embajada. Vaya, Boti se queda ahí. El viernes me comí 3 pequeños. Yo el otro día me comí 2. Qué maravilla. ¿Y Tres tú pudiste pequeños. comerte solo 3? 3, me comí 3 porque me dio vergüenza. Regresamos en breve, este es el Me dio plato del día. vergüenza. El plato